Hola gente linda que está aprendiendo matemática. En el presente video vamos a trabajar la adición y sustracción de expresiones algebraicas. Y es un tema que particularmente me gusta mucho, a pesar de que no es para nada fácil. ¿Por qué me gusta mucho? Porque rescata esta cuestión de que uno dice, ¿para qué aprendo el algoritmo de sumar fracciones y después la termino sumando a partir de cuarto año en adelante con calculadora? Y la calculadora me puede sumar fracciones. Bueno, en realidad uno aprende el algoritmo de sumar fracciones para cuando tenga que sumar expresiones algebraicas en donde la calculadora no me va a solucionar el problema. Hay que darse cuenta, hay que empezar a reconocer que la álgebra no es otra cosa que la generalización de operaciones aritméticas. Es poner las operaciones aritméticas en letras y las propiedades que subyacen detrás de cuando uno opera aritméticamente, descubrirlas y poderlas usar aún cuando tenga letras en forma general. Acá yo he puesto como ejemplo, para que vean en pizarra, justamente la suma, no de expresiones algebraicas, sino la suma de fracciones en común, para que vean cómo a partir de entender la suma de fracciones aritmética, se puede aprender a entender y aprenderla también a la suma de expresiones algebraicas. Acá puse, por ejemplo, la suma de dos fracciones que tienen el mismo denominador. Entonces lo que vamos a ver en realidad es la suma de expresiones algebraicas que tienen el mismo denominador, en este caso x menos 1. Bien, vamos a ver cómo sumamos las fracciones aritméticamente cuando tienen el mismo denominador. La regla, lo que me decía es que escribo el mismo denominador, acá lo tengo 3, en este caso, y lo único que tengo que hacer con los numeradores de las fracciones es sumarlos, si era suma, o restarlos en el caso que sea resta. Ven, acá tenía denominador 5, denominador 5, el mismo denominador, escribo el mismo denominador en el resultado y simplemente resto los numeradores. Acá hice exactamente lo mismo, nada más que con adición. Escribí el mismo denominador y la operación que es la adición de los numeradores. Finalmente, fíjense que también el resultado en este caso lo tuve que simplificar. También nos podemos encontrar con situaciones parecidas en expresiones algebraicas. Vamos a ver este caso. Si seguimos la misma lógica de cómo sumamos las fracciones, lo que tendríamos que hacer es primero fijarnos si tienen el mismo denominador. Bueno, si acá las puse a propósito para que tengan el mismo denominador x menos 1. Entonces lo que vamos a hacer en el resultado es escribir el denominador justamente x menos 1. Y ahora, como numerador del resultado, vamos a tener que sumar simplemente las expresiones algebraicas que están acá. Y las voy a escribir bien. X cuadrado más 1 menos 2x. Finalmente me tendría que fijar si puedo simplificar o no. Tenemos que tener presente que simplificar, porque acá no lo dejé expresado, así que lo voy a hacer. Fíjense acá, directamente dice 9 dividido 3, me queda 3, y después que simplifico, y 3 dividido 3 me queda 1. Entonces el resultado es 3 sobre 1, que no es otra cosa que 3. Para saber si esta expresión que terminé acá la tengo que seguir factorizando, lo que tengo que ver es si tengo factores en el numerador y en el denominador. ¿Por qué digo eso? Lo voy a hacer a la de arriba en un paso más para que se den cuenta realmente lo que hacen cuando simplifican. Cuando yo simplifique acá, lo voy a hacer en un paso más ahora, lo que hice fue el siguiente. Simplificar significa dividir numerador y denominador por lo mismo. Entonces, si yo tenía 9 tercios, en realidad en vez de tener 9 tercios, 9 es lo mismo que 3 por 3 y tercios, bueno, sobre 3. Lo que hago cuando simplifico es divido por 3 el numerador, divido por 3 el denominador, como si ese factor desapareciera y me queda directamente el 3. Bueno, pero acá yo estoy en evidencia que tengo dos factores 3 y acá no sé qué tengo. Tendría que ver si tengo algunos factores en este caso, porque esa expresión es un polinomio cuadrático que puedo factorizarlo. De hecho, este polinomio es el cuadrado de x, el cuadrado de 1, menos el doble producto de 1 por x. Es decir, es un trinomio cuadrado perfecto. Entonces su factorización va a ser a, en este caso 1, el coeficiente principal, se escribe por... Bueno, la factorización como va a ser el cuadrado de un binomio. El binomio es x menos 1 al cuadrado. Y sobre x menos 1. Pero x menos 1 al cuadrado, ¿qué es? X menos 1 al cuadrado es x menos 1 por x menos 1, dicho de otra forma.
sobre x menos 1. Ahora tengo un factor x menos 1 arriba y otro abajo, lo simplifico y el resultado me queda x menos 1. Fíjense que toda la lógica del procedimiento fue exactamente lo mismo que hubiésemos hecho con fracciones en aritmética. Así que si yo sé sumar fracciones con el mismo denominador en aritmética y entiendo la lógica de cómo funciona, debería de poder hacerlo con expresiones algebraicas porque es exactamente la misma lógica, el mismo algoritmo el que uso. Lo que pasa es que sí, tengo que saber factorizar polinomios, ¿no? En este caso tuve la necesidad para simplificar el final de factorizar el numerador. Pero bueno, no es más que lo mismo, no es más que sumar fracciones. Vamos a ver qué sucedería si tuvieran distinto denominador, que ahí se va a complicar un poco más. También vamos a hacer la comparación, obviamente, con lo aritmético. Acá tenemos con distinto denominador. Veamos qué hacemos con distinto denominador cuando tenemos fracciones en aritmética. ¿Qué hago? Bueno, acá tengo denominador 12, acá numerador 4, acá numerador 1, denominador 12. Noto que tienen distinto denominador. También puedo notar, por ejemplo, como en este caso, que 4 sobre 30 puede ser simplificado. Antes de sumar o restar, siempre me conviene simplificar. Entonces, el 4 sobre 30 voy a dividir por 2 el numerador. A ver. Voy a dividir por 2 el numerador y me va a quedar 2. Voy a dividir por 2 el denominador, porque simplificar es dividir numerador y denominador por lo mismo. Nunca se olviden eso. Y me va a quedar 2 quinceavos, que por eso acá terminé en 2 quinceavos. Bueno, en definitiva, como sumar 2 quinceavos más un doceavo. ¿Qué hay que hacer en estos casos? Buscar un múltiplo común a los denominadores, es decir, a 15 y a 2. Y mejor si es el menor de sus múltiplos comunes. Es decir, voy a buscar el MCM. Para ello voy a factorizar el 15, lo tomo el 15, lo traigo acá afuera y lo factorizo. Bien, 15 dividido en 3 me queda 5, que dividido 5 me queda 1 y terminé la factorización. Voy a tomar el otro denominador, en este caso el 12, lo traigo acá, también lo factorizo, dividido 2 me queda 6, dividido 2 me queda 3, dividido 3 me queda 1, terminé la factorización. Y el 12 es lo mismo entonces que escribir 2 por 2, que es 2 al cuadrado, por 3, que acá está. Y el 15 es lo mismo que escribir entonces 3 por 5. Fíjense que acá lo que he hecho es escribirlo así. Puse el 15 como si fuera 3 por 5 y puse el 12 como si fuera 2 al cuadrado por 3, es decir, la factorización del 12. Ahora, el mínimo común múltiplo es tomar los factores comunes y no comunes al mayor exponente. Es decir, el producto de los factores comunes y no comunes al mayor exponente. En este caso, el mínimo común múltiplo de 15, punto y coma, y 12 es igual a el producto de los factores comunes, 3 es el factor común, por los no comunes y todo siempre el mayor exponente. En este caso el 2 es no común y el mayor exponente que sale es al cuadrado y por 5. Todo esto sería el MCM, que si quiero lo calculo como número, que esto me da 60 después de hacerlo. Puedo utilizarlo así o puedo utilizarlo así. Vamos a ver la diferencia. Normalmente se utiliza como el 60, o sea, como hice acá, fíjense. Puse 2 quinceavos, que es este, más un doceavo, este. El mínimo común múltiplo de 15 y 12, acá lo calculo es que es 60, lo escribo, 60, y después ¿qué hacíamos? Hacíamos 60 dividido en 15, me queda 4, 4 por 2, 8, y ahí pongo el 8, 60 dividido 12 me queda 5, 5 por 1, y escribo 5 acá. Acá está hecho como no todos los pasos mentales que he hecho acá, porque acá he hecho muchos pasos en forma mental. El 60 en realidad lo podría haber escrito explícitamente como 3 por 2 al cuadrado por 5, por ejemplo. Ya acá estoy haciendo eso. El 15 lo escribí como 3 por 5, o sea, como si fuera factorizado. El 12 lo escribí factorizado, 2 al cuadrado por 3. Entonces después busco los factores comunes del 3 y lo escribo. El no común, el 5, lo escribo. El otro no común, 2 al cuadrado, lo escribo, todos multiplicando así, esto sería el mínimo común múltiplo. ¿Cómo seguiría acá? ¿Cómo continuaría? Voy a checar un poco para encontrar algún lugar en el libro. Bueno, ¿cómo continúo? ¿Cómo continúo desde ahí? Veamos cómo continuamos para llegar al mismo resultado de otra forma. Acá tengo, lo que voy a hacer es tomar el denominador, que es 3 por 2 al cuadrado por 5, ¿sí? Acá afuera, lo hago afuera, lo cuento 3 por 2 al cuadrado por 5, que es este denominador, y lo voy a dividir por el denominador de este, que es 3 por 5. Se voy a dividir en 3 por
5. ¿Qué me va a quedar? El 5 se va a ir, el 3 se va a simplificar y me va a quedar 2 al cuadrado. Por eso, fíjense, acá, bueno, acá voy a escribir, entonces me queda 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, ¿por quién? Por 2, que es este 2 de ahí. Por 2. Después, voy a tomar de vuelta el denominador. 3 por 2 al cuadrado por 5. Acá fuera 3 por 2 al cuadrado por 5. Y lo voy a dividir por el denominador de esta fracción, que es 2 al cuadrado por 3. Simplifico. Simplifico. ¿Y quién me queda? El 5. Me quedó el 5 solamente, que es ese, que lo voy a escribir acá. Entonces voy a poner el signo más lo copio, ese signo más lo copio, más 5 por ese 1 que está ahí. Entonces en el paso de abajo directamente puedo hacer la cuenta. 2 al cuadrado, que es 4 por 2, me queda 8. Lo que voy a borrar directamente, voy a escribir el 8. Y después me queda 5 por 1, 5 acá. Y eso es lo que hago cuando sumo fracciones. Finalmente voy a hacer 8 más 5, 13. Me queda 13 sobre 60 el resultado final. Que acá habíamos llegado también de esa forma. Bueno, vamos a hacer la comparación de esto que hicimos, pero ahora con una expresión algebraica. Es decir, expresión algebraica que tengan distinto denominador. Acá tenemos la situación. Ahí tenemos dos expresiones algebraicas que tienen distinto denominador. Mira, este tiene x cuadrado más 2x más 1, mientras este tiene x al cuadrado menos 1. ¿Qué es lo primero que hicimos acá cuando fuimos a sumar fracciones con distinto denominador? Primero nos fijamos si podríamos simplificar numerador con denominador, pero también lo más importante que hicimos en realidad fue factorizar los denominadores. Este 15 lo saqué afuera, lo factoricé. Este 12 lo saqué afuera y lo factoricé. Bueno, acá voy a hacer lo mismo. Voy a sacar este x cuadrado más 2x más 1. Lo voy a factorizar y voy a sacar este x cuadrado menos 1 y lo voy a factorizar afuera. Voy a sacar acá afuera, un costado. No, esperen que voy a agrandar un poco. Ahí está. Bueno, ahora sí voy a sacar afuera y voy a factorizar los denominadores primero. Entonces voy a tomar el denominador x al cuadrado más 2x más 1 y lo voy a factorizar. ¿Cómo lo voy a factorizar? Fácil, porque este es el cuadro un binomio, el cuadrado de x, el cuadrado de 1 y el doble producto de x por 1. Entonces esto en definitiva es x más 1 al cuadrado, es el cuadrado de un binomio. Que en definitiva, ¿qué es x más 1 al cuadrado? Como si fuera x más 1 por x más 1. Eso significa el cuadrado. El otro denominador es x cuadrado, este denominador de la otra fracción, x cuadrado menos 1, cuya factorización, como es diferencia y cuadrado, es el producto entre la suma y diferencia de las bases, que son x1 y x menos 1. Esta sería la factorización del segundo denominador y esta es la factorización del primer denominador. Entonces ahora lo que restaría es, para continuar con esto, primero tomar el lápiz rojo, igual acá abajo, y voy a escribir el mismo numerador, 2x más 1. Y voy a escribir el denominador, pero ahora factorizado. ¿Cómo sería? X más 1 por x más 1, que es esta factorización de acá. Más, copio el 3 y escribo abajo el denominador factorizado. La factorización es esa que está ahí. Yo voy a escribir acá x más 1 por x menos 1. Lo siguiente que hicimos cuando sumamos fracciones fue, entre los denominadores, una vez que están factorizados, buscar el mínimo común múltiplo, que es el producto de los factores comunes y no comunes a su mayor exponente. Bien, x más 1, x más 1, x más 1. Es común el factor x más 1, pero de las veces que aparece, tiene que aparecer con el mayor exponente que aparece, que en realidad es este que está acá. Porque acá con qué exponente aparecería. Lo voy a escribir como debería haberlo escrito. Como lo que me dio, como eso. Sería x más 1 al cuadrado. Entonces acá el x más 1 sale con grado 2 y acá el x más 1 sale con grado 1. Son factor común, pero hay que ponerlo con el mayor exponente. Entonces voy a poner un solo denominador en donde voy a poner x más 1, pero al cuadrado, es decir, con el mayor exponente. Por los no comunes. ¿Quién es el no común? X menos 1. Entonces acá pongo por x menos 1. Y en los numeradores voy a empezar. Tengo que hacer esto dividido
eso de ahí, como hicimos antes. Fíjense, voy a volver para que vean lo que hicimos antes. ¿Qué hicimos antes? ¿Qué hacemos cuando sumamos fracciones? Hicimos este 60, para que, no, bueno, lo dejemos inactivo. Lo que hice fue tomar este 60 y dividirlo en este 15 de acá. Es decir, este 60, que es el denominador común, lo dividí por el denominador de una de las fracciones. Y después lo tomé 60 y lo dividí por el denominador de la otra de las fracciones. Bueno, eso vamos a hacer. Y después que hacemos esa división, lo multiplicamos por el numerador. Vamos a hacer exactamente lo mismo allá. Entonces vamos a tomar este, que es el denominador común, el mínimo común múltiplo, lo vamos a dividir por esto que está acá. Cuando lo divido por eso que está ahí, lo voy a hacer acá a un costado. Ya eso después lo pueden hacer mentalmente. Yo lo voy a dejando todo explícito por la explicación, ¿no? Pero yo lo que estoy haciendo es esto, x más 1 al cuadrado por x menos 1, todo el denominador común, dividido el denominador de esta fracción, que es x más 1 al cuadrado. Esto se simplifica con eso y me queda solamente el x menos 1. Ese x menos 1 lo tengo que multiplicar por el numerador de la otra fracción. Entonces acá voy a escribir el x menos 1, paréntesis, por el numerador de la fracción, que en este caso es 2x más 1. Después voy a hacer lo mismo, es decir, voy a tomar este denominador, lo voy a dividir este denominador y bueno, me fijo que me queda. Lo voy a hacer a un costado para que vean que queda. Voy a borrar esto, ya no me queda lugar ahí. Eso también me está molestando. Y vamos a hacer esa división. Entonces vamos a hacer el mínimo común múltiplo, que era x más 1 al cuadrado por x menos 1 dividido el denominador de esta otra fracción, que es x más 1 por x menos 1. Es decir, así, x más 1 por x menos 1. Bien, el x menos 1 se simplifica y acá el cuadrado, porque hay dos factores x más 1, se simplifica con ese. En definitiva, ¿qué me queda? Me queda x más 1. Ese x más 1 lo voy a copiar acá arriba, el signo más este lo copio, pongo más, pongo el x más 1 que me quedó después de hacer esa división y eso lo voy a multiplicar por el número 3, es decir, por este numerado. Bueno, ahora nomás me resta hacer las distributivas y terminar el ejercicio, pero ya el algoritmo de la suma lo he cumplido. ¿Qué voy a hacer ahora? Voy a hacer x. En realidad, ya sumé las fracciones. Podría dejarlo así. Bueno, pero este numerador estaría bueno que vea que me queda todo eso que está ahí. Voy a hacer x por 2x, que me va a quedar 2x al cuadrado. Voy a hacer el x por el 1, que me va a quedar más x. Después voy a hacer el menos 1 por el 2x, que me va a quedar menos 2x. Y después voy a hacer el menos 1 por el 1, que me va a quedar menos 1. A eso le voy a agregar más. Y acá voy a hacer x por 3, 3x. Más 1 por 3, 3. El denominador lo copio. El denominador lo copio. Y acá en el numerador lo que voy a hacer son sumar los monomios semejantes. Este monomio tiene x, este tiene x y este tiene x. Sería 3x. Menos 2x, 1x. Más otra x más, el total de eso serían 2x. Bueno, voy a escribirlo para abajo. Me va a quedar entonces el numerador. Necesito habilitar el lápiz de vuelta. Igual, bueno, acá me olvidé copiar los iguales. Igual y me queda entonces 2x cuadrado, es el único que hay con cuadrado, lo dejo. El otro me quedaba 2x después de sumar los monomios semejantes, todos esos. Y finalmente me queda el 3 y el menos 1, así que me queda más 2. Bueno, este era 2x, ¿no? 2x más 2. Todo esto sobre x más 1 al cuadrado por x menos 1. Finalmente, quizás en el numerador lo que podría hacer es sacar factor común 2. Algo así. Ya quedaría todo terminadito, prolijito, bonito. No, más 2 no, perdón. Acá queda más x más 1. Se saca el factor común 2 más x más 1.
sobre x más 1 al cuadrado por x menos 1. Bueno, y como verán, hemos hecho exactamente lo mismo que cuando sumamos fracciones en forma aritmética, es decir, respetamos el mismo algoritmo, nada más que acá es un poquito más complicado porque tenemos que saber factorizar expresiones algebraicas, o sea, factorizar polinomios para poder buscar el mínimo común múltiplo y aplicar todo el logaritmo, todo el algoritmo, perdón. Bueno, hasta el próximo video, espero este les haya servido un poco para entender cómo funciona con el funcionamiento de la suma de fracciones, y en otro video lo que haremos es, bueno, ponerlas en práctica y junto con algunos ejercicios que nos habían quedado de antes. Hasta los próximos videos y bueno, espero les haya servido.